enero de 2021. Eso quiere decir que el consumidor, sumándole todo esto, pasó a pagar $45.78 y en la rural $43.58. Inflación 19 y 24%. No hay que negar que hay una inflación externa, que es la que obliga a que los precios se estén incrementando precisamente por todo el tema que hemos conversado en otras ocasiones, que tiene que ver con la cadena de suministro. La crisis que tuvo después de COVID, de confinamiento, la crisis que se tuvo con China, llegaron elevadísimos a costar hasta $15,000 el traslado de un contenedor. En los estudios que nosotros estuvimos realizando, una cosa impresionante. El tema del precio del petróleo, que el gobierno tuvo que tomar una medida en relación de congelar el precio, de eliminar el IVA, etcétera. Entonces, esos son los factores que en cierta medida influyen, pero también nosotros sí hemos insistido que se hagan acciones de carácter interno. Por ejemplo, la acción que se está desarrollando recientemente, que yo le he visto a través del Ministerio de Agricultura, la alcaldía de San Salvador, y creo que tal vez andan ahí otras alcaldías tomando la iniciativa con el precio del huevo, que lo han logrado estabilizar, al menos en esos agromercados, en $3.89. ¿Es importante esa medida? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque si analizamos el precio del huevo grande, que costaba $2.50 el cartón en mayo del 2021. En mayo de 2021, el cartón de huevos grande, $2.50. O sea, los 30 huevitos. Los 30 huevitos. $2.50. Que fue el de los precios estables que teníamos. Y cerramos en el 2023 con $4.95. Yo sé que me pueden llamar y me pueden decir, no, aquí está a $5.50, a $6, sí. Pero estos son los promedios. Los parámetros, digamos, más objetivos. Sí, y el mediano, $2.33 y $4.75, que es con el que está cerrando. Entonces, la medida de poder generar una acción como los agromercados, a mí me parece que es positivo. Y es una medida que ojalá se amplíe, porque nosotros en el pasado, como CDC, ahí enfrente de nuestras oficinas, en el centro de gobierno, llamábamos a los productores y a las productoras para buscar la manera de que estos productores dieran precios más asequibles a los trabajadores, a los empleados públicos que están ahí en el centro de gobierno, y se hacía una compra impresionante. Entonces, yo creo que aquí es donde es importante tener en cuenta el análisis del sistema alimentario, así se llama esto, sistema alimentario sostenible. El gobierno de El Salvador, aquí voy a enseñar este documento ya que estoy al aire por Facebook. Súbelo un poquito. Por las redes sociales. Ahí está, correcto. El gobierno de El Salvador discutió precisamente este documento y fue su posición sobre el tema de los sistemas alimentarios, que es toda una discusión mundial. Nosotros como CDC aportamos insumos, no solo en lo nacional. Me acuerdo cuando empezamos a hacer esta discusión con la FAO, la OPS allá en Estados Unidos, en Washington, y posteriormente en Roma. Con todos los gobiernos del mundo estuvimos discutiendo esto hasta que, digamos, se ha ido concretizando cada vez más el tema de los sistemas alimentarios sostenibles. Hay quienes hablan de saludable. Pero bueno, independientemente del concepto, lo importante de un sistema alimentario es entender que los procesos empiezan desde la producción hasta el consumo final. Y desde que empieza el tema de la producción, si nosotros nos damos cuenta, y ahí es donde yo quiero insistir sobre el tema de los precios, si nosotros nos damos cuenta, podemos observar
por ejemplo, cómo han subido los insumos agrícolas para la producción. Por ejemplo, tú tienes el caso de la fórmula 15-15-15, que en 2021 costaba $124, 2022 pasó a costar $230, o sea, el doble, prácticamente el doble, y después pasó a costar 2023, al 13 de febrero de 2023, $248, para que tengamos idea. Y en el caso del sulfato de amonio, de $60 en el mismo periodo, pasó a costar 130 y bajó ahorita solamente $10. Pero ya estás hablando del doble para el tema de la producción, por ejemplo, en maíz. Entonces, nosotros hemos venido insistiendo con el tema de una producción orgánica, no solo por el tema saludable, porque nosotros supusimos que esto algún día podía suceder. Y nos está sucediendo con el caso de la guerra, Rusia y Ucrania. Entonces, si sabemos que esa es la causa de lo que ha provocado esto, por eso es importante ver el mercado interior, y a partir del mercado interior se debe de evaluar qué cosas se debe de hacer o qué cosas se debe de mejorar para el caso de que no tengamos estos problemas, porque el gran problema es que los productores y productoras dejaron de producir. Aquí yo tengo la tabla. Dejaron de producir por los altos precios de los insumos agrícolas y la afectación de la tormenta que tuvimos en el año pasado. En el caso del maíz, se dejó de producir aproximadamente 3 millones de quintales. En el caso del frijol, se dejaron de producir aproximadamente 300.000 quintales. Entonces, uno, al hablar de seguridad alimentaria, que es otro de los conceptos que es importante tenerlo en el análisis, en este análisis, al hablar de seguridad alimentaria, uno pudiera decir, la seguridad alimentaria la resolvemos importando. Ojo, hay 420.000 pequeños productores en este país. Entonces, yo que tengo reuniones, las veces que me han llamado, a veces estoy con las cooperativas allá en las zonas, he estado en Occidente, en Oriente, en reuniones. ¿Están reuniéndose ustedes con los productores? Sí, claro. He estado en reuniones y qué bueno escuchar la noticia que en la zona de Occidente tenemos una producción, yo diría que bastante estable. Pero en Oriente no es lo mismo para el Oriente. No escuchas tú eso. En Oriente no escuchas eso. Entonces, y aquí están los déficits. Y entonces, ¿qué te dice la población allá? La dificultad, te habla de la dificultad de que como dejaron de producir, entonces no pueden vender, y eso que iban a vender les sirve para comprar otros tipos de productos para su higiene, etcétera. Entonces, el tema es que una cosa es hablar de la seguridad alimentaria y otra cosa es hablar de la soberanía alimentaria. Y creo yo que aquí es donde tiene que haber una apuesta con respecto a generar las condiciones en el agro. Y solo he hablado del sistema alimentario, de la parte de la producción, porque el otro gran problema que tiene el tema del sistema alimentario es el consumo. Es precisamente nosotros. Fíjate que es importante esta introducción, nos extendimos un poco, vamos a hacer la pausa, pero porque tú has hablado prácticamente de el sondeo, digamos, la investigación, el estudio, digamos de esta manera, si se le puede llamar así, que ustedes como organización no gubernamental dedicada a verificar o a velar por los derechos de los consumidores, están haciendo, pero es que son varias causas. Entonces, centrarnos de manera objetiva en no ver solamente una cosa, ¿verdad? Que tú estás hablando del encarecimiento de los insumos para los productores agrícolas, por ejemplo. Hay que trabajar en eso. Tú estás hablando del tema internacional, tú estás hablando del tema logístico, lo que está costando que vengan la materia prima. Ahora, vamos a ver,
en el análisis sobre el tema de la especulación de precios, sobre el tema del acaparamiento, sobre el tema de precisamente esos malos empresarios que se aprovechan de estas situaciones para poder sacar un beneficio, también creería yo que tenemos que hablarlo. Ahora mismo, tú estás diciendo, se está buscando hacer un esfuerzo con los agromercados, las alcaldías. Vimos al alcalde de San Salvador, Mario Durán, en la tiendona pidiéndole a los productores o a los vendedores en mayoreo que traten de mantener los precios. O sea, se puede, sí, pero hasta dónde, digo, esto puede verdaderamente impactar de tal forma de que no veamos, por ejemplo, esa cantidad de personas que ya están sobre la línea de la pobreza, o por ejemplo, esa clase media. Yo no sé en cuántas subdivisiones está la clase media ya hoy. Aquí está, creo que media alta, media baja y media, o sea, en realidad la más afectada es esa masa vulnerable. Sí, más vulnerable es esa masa de ciudadanos que pueden caer en la pobreza o que ya cayeron. Entonces, vamos a hablar de verdad concienzudamente alrededor de este tema. Regresamos, no nos cambie. Siempre, pues sí hay que platicar en la pausa. Danilo, mira, yo veo realmente, te digo, y siempre la verdad es que la idea de invitarte, buscarte para que nos des tus aportes en las cosas como son radio, esta radio que escucha muchísima gente de todos los estratos sociales. Pues, además tu programa. Sí, y sobre todo la gente también del mercado, gente trabajadora, gente en el carro, el taxista. Y ellos verdaderamente, Danilo, están viendo que su presupuesto no está alcanzando. Ellos están resintiendo. Claro, cuando la gente ve el tema de que ha bajado la violencia y la criminalidad, ¿verdad? No, eso están contentos. Y estamos viendo que también hay mucho, se está provocando resultado que ya no está pagando la extorsión, se está provocando un cierto dinamismo en la microeconomía, pupuserías, panaderías. Yo creo que eso tú lo reconoces, ¿verdad? Sí, claro. Pero el siguiente paso que la gente dice hay que resolver es el tema económico. Y la gente, Danilo, no entiende si esto es internacional, si es allá por Rusia, no lo entienden. La gente dice, no, el costo de la vida se ha elevado. La vida está más cara, dice la gente. Me está costando más poder llevar la comidita a la mesa. O sea, cosas como esa, Danilo, ¿cómo podemos entrarle a ese análisis? Sí, no, yo lo creo, es que yo creo que la gente tiene razón, ¿verdad? De hecho, las encuestas que han estado saliendo, la de Gallup, la de la UCA, la de la Nacional, la de la Tecnológica, todas tienen la coincidencia de que la principal preocupación está ahorita en lo económico. Digamos que el tema de seguridad ha sido enfrentado, pero el tema económico es la gran preocupación y no es para menos. Les voy a enseñar una gráfica, pero primero voy a dar los datos para que la gente tenga la idea de que estamos hablando. El salario mínimo urbano, ya con descuentos de ley ASUE, que es de 365, pero te queda el salario real porque te descuentan la AFP y el seguro, te queda en $327. De 365 a $327. Y el rural, que es de 250, te queda en $218. Con 52 centavos, no voy a dar los centavos. Acabo de decir que la canasta básica urbana a enero 2023 cerró a $245. Es decir, tú necesitas de esos $327 el 74.79% para destinar para la compra de la canasta básica. Mira la dimensión de esto. Sí. Y la rural, que cerró en $185, ellos necesitan el 84.77%. Claro, porque es más bajo el salario. Hicimos el ejercicio de los promedios nacionales, de los promedios nacionales de la encuesta de hogares y propósitos múltiples de lo que se paga en agua, en electricidad, en telefonía. No vamos a hablar de telecomunicaciones, solo vamos a hablar de telefonía. Telefonía, el transporte público para irse a ganar ese salario,
y el gas. Bueno, y el pago de impuestos municipales. Eso suma $84 en promedio nacional. Si tú comparas esos $84 con respecto a los $327 del salario urbano, te estás destinando el 25% para pagar servicios públicos y servicios básicos, ¿ya? Y el rural destina el 38.49%. Entonces, al hacer el cruce, nos damos cuenta que el salario urbano, solo para comprar los 22 alimentos, más el pago de los servicios, te alcanza en un 100.46%. Es decir, hay un 0.46 que no te alcanza, ¿ya? Y en el caso rural, se va al extremo de 123%. O sea, dicho en otros términos, no alcanzó. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Lo que es visible. Bueno, que la población, por tanto, ha tenido que hacer una contracción de disminuir su gasto. ¿En qué? En los alimentos. Y ya en otro momento también hemos conversado que la población ha dejado de comer carne, ha dejado de consumir pollo, cerdo, y las verduras, y se ha ido a ¿qué? Desgraciadamente, yo insisto en este tema, se ha ido a consumir el grupo de los carbohidratos, que son las pastas, que eso es dañino en el tema de la salud, porque eleva la glucosa, y al elevarse la glucosa, vienen los problemas de sobrepeso y obesidad, las enfermedades no transmisibles como las renales, todas las enfermedades que tienen que ver con algún tipo de cardiopatía. Sí. Y tú sabes de que la mayoría de los cánceres también en este país, yo que estoy muy metido en todos estos temas, además tengo mucha articulación con el Sistema Nacional de Salud Pública, porque somos miembros de la Comisión Nacional de las enfermedades no transmisibles, pues la mayoría de los cánceres tienen que ver con el tema de alimentación en este país. Entonces, esa es la realidad que nos inquieta. Entonces, yo por eso ahora estoy hablando del sistema alimentario, y estoy insistiendo en el tema del sistema alimentario, porque aquí tiene que haber una apuesta que tiene que ser fundamental para transformar la matriz productiva. Ya he insistido con otros datos, demostrar que la dependencia alimentaria en verduras es del 93.6%. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa? Que estamos importando el 93.6% de las verduras y hortalizas, y no se está produciendo a nivel nacional. Si hubiera una apuesta de destinar tierras, las tierras ociosas, de poner a la cantidad ahorita de presos, ¿verdad? Tal vez los que están en el marco del régimen de confianza, de destinar recursos a los productores en capacitación técnica, etcétera, para que se siembren más hortalizas, nosotros no tendríamos los precios que tenemos actualmente con el tema de las hortalizas. Mira el precio del tomate. Sí. Disparadísimo, sí, totalmente. El chile. Entonces, estos productos en efecto se pueden producir en lo que nosotros conocemos las casas mayas, para protegerlo de las plagas, pero hay que invertir, ese es el punto. Entonces, creo que el tema del lado de la producción es una cosa. Luego está el tema del almacenaje. También hemos insistido, fíjate que nosotros insistimos, me acuerdo que una vez me reuní con el señor ministro que estaba en ese entonces, no sé quién era el presidente, me reuní con el señor ministro Orestes Ortiz. Y yo al ministro le planteaba y le decía que era importante crear una reserva estratégica de alimentos para El Salvador. Inclusive le hablamos de una banda de precios, para que se pudieran establecer, autorregular los precios. Ni tan siquiera la regulación, sino autorregulación de los precios, un mercado competitivo. Desde que lo planteamos al día de hoy, todavía eso no hay idea. Si nosotros tuviéramos una reserva de alimentos, por ejemplo para el frijol,
que son el frijol y el maíz, que son dos de los cereales importantísimos de nuestra cultura, nosotros acabaríamos con este problema de los acaparadores. Es que hay un serio problema con los acaparadores, y tú decías, hablemos de este tema también. El año pasado que teníamos los precios altos, ya en el tema del frijol, ¿a cuánto compraron estos señores que se dedican a andar comercializando? ¿A cuánto le compraron el quintal a los productores? Más o menos entre 25 y 30 dólares, para que tengamos idea. Pero ya el precio ya andaba entre los 70, los 80 dólares. O sea, estos señores compran, lo guardan y lo revenden. Ni le ayuda al productor ese tipo de negocio, porque al final los rematan, ni a nosotros los consumidores finales nos ayuda. Entonces, aquí es donde creo yo, vuelvo, insisto, que se vuelve fundamental el tema de generar la inversión. Luego, con el tema del lado del consumo, ya estoy hablando de lo que son los salarios. Sí. Pero mira, vamos a subir nosotros una imagen con el tema de migración, ¿eh? Con el tema de la migración, porque el tema de la migración está ligado con el tema económico. Y un mensaje que encontrando los análisis que hemos hecho a partir de los datos del Observatorio Nacional de Economía, de la ONEC, y la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2019-2021, más los datos 2023, cruzamos nosotros que en el periodo 2019-2021 el salario creció aproximadamente 3.21%. Oye escucha lo que estoy afirmando. 3.21% creció el salario. Pero la canasta básica entre enero 2021 y 2023 creció 22.98%. Es decir, los alimentos se fueron mucho más arriba que el tema de los incrementos en materia salarial. ¿Ves? Sí. Entonces, aquí es donde están los pegones fuertes, los grandes retos que tienen las autoridades, que tienen los tomadores de decisión, que analizar, ¿verdad? Que aquí están los datos, esos son los datos. Entonces, a partir de los hechos, a partir de los datos concretos, ¿qué puede hacer las autoridades, los tomadores de decisiones para revertir o para enfrentar este tipo de situación? Por eso es que yo estoy de acuerdo con lo de los agromercados. Me parece bien, pero hay que ampliarlo, ¿verdad? Hay que meterle una estrategia muchísimo más amplia, que no solo debe de ser el caso del huevo, debería de ser los otros productos contenidos en la canasta básica alimentaria, el tema de la reserva, como lo estoy mencionando, y por el lado del consumidor, nosotros hemos dicho y hemos insistido, y que lo más duro que también he tenido que afirmar, es que el 2023 no pinta nada bien. Yo en ese análisis sí concuerdo con el señor ministro de Hacienda, además, quien lo afirmó y lo dijo en un canal de televisión, no pinta nada bien. ¿Por qué? Porque aunque notemos de que unas décimas ha bajado la inflación en términos mundiales en algunos países, sin embargo, lo que está ahí la discusión mundial es si va a haber o no va a haber contracción económica. Contracción económica ya está viendo, sin duda alguna que ya le está viendo. Pero, y eso nos va a generar impacto, nos genera los impactos en la situación nacional, y ahí es donde me parece que es fundamental, teniendo los análisis, el poder tomar medidas, Josué. Danilo, te actualizo, fíjate que en información ahorita de último momento, quiero decirte que se ha activado, la superintendencia ha activado,
de competencia. Muy bien. Ha activado vigilancia en mercado por alzas de precio de huevos. Superintendencia de competencia, fíjate, porque aquí lo que puede haber es un acuerdo, ¿verdad? Quiero que platiquemos de eso, porque la Defensoría está haciendo un trabajo en cuanto a la verificación, pero ahora se activa la Superintendencia de Competencia por el tema de la colusión. Exacto. Eso se llama colusión. Sí. La colusión en palabras más sencillas, la colusión, en términos del lenguaje de los consumidores, de las leyes, es que ponerte de acuerdo. Es que tú, otros, nos ponemos de acuerdo. Tú esta vez lo elevas un poquito, el otro que lo baja un poquito, al mismo precio todos, y andamos y ahí. Sí, bueno, vamos a ver, porque esto es importantísimo. Vamos a hacer la pausa. Esto es lo último de lo que estamos platicando. En realidad estamos tratando de buscar respuestas objetivas. Sí. Me consta el trabajo que desarrolla por lo menos Danilo Pérez, que no es el tema de confrontar, no es el tema de polemizar, es el tema de dar aportes para que las autoridades pues sean las que tomen sus propias decisiones. De hecho, como él mismo lo dice, se han reunido con autoridades de gobierno, se han reunido con los productores y es, como digo, de buscar soluciones. No nos cambia, regresamos. Cosas como son en YSKL. Bueno, estamos de regreso. ¿Qué te parece lo que ha hecho la Superintendencia de Competencia, Danilo? Y es lo último en la actualización de precisamente ver este tema de los altos precios que tiene un producto tan básico para la dieta alimenticia del salvadoreño como es el huevito, ¿verdad? Sí, hay que atacar eso que estábamos hablando. Cualquier tipo de figura de especulación, de colusión, o sea, ponerse de acuerdo, sobre todo con estos grandes productores, ¿verdad? Mira, este es un tema complicado, porque también quiero hablar en nombre de los productores, ¿verdad? Aunque yo no lo soy, pero yo que he estado con ellos, ahorita los productores están contentos, mira, por el precio del frijol, porque dicen nunca antes ha estado tan alto y ahora lo podemos vender un poquito más alto, ¿ya? El tema aquí es cómo juega el intermediario, ¿ya? El coyote, el toponero, como le quieran llamar, ¿va? Cómo juega esta figura. Nosotros hicimos un análisis hace ya algunos años donde veíamos el margen de rentabilidad que tiene los intermediarios. Y es altísimo, ¿verdad? Entonces, la gran discusión acá es cómo haces tú para eliminar al intermediario, cómo haces en el sistema alimentario que la producción se acerque al consumidor final. La relación entre productores y consumidores es una iniciativa que inclusive nosotros como CDC la movimos, funcionó en su momento y creo que el gobierno, el CENTA, ha retomado algunas de estas ideas que nosotros estuvimos moviendo. Ojalá que esto logre ampliarse, ojalá que así sea. Entonces, el tema de enfrentar la especulación a mí me parece bien, pero, ojo, hay que invertir en la producción. Se necesitan recursos para la producción. Yo creo que en este programa tuyo afirmé, analizando los presupuestos del Ministerio de Agricultura y los niveles de crecimiento en el presupuesto del Ministerio de Agricultura no son altos, porque de hecho la mayoría del presupuesto, creo que anda un 80% que se va para cosas administrativas, va que el pago del personal, que los técnicos, etcétera. Lo que se necesita en realidad es construir casas mayas, lo que se necesita son abonos, insumos agrícolas. ¿Por qué no hay una apuesta para el bocachi, por ejemplo? Sí. Para el bocachi. Hay experiencias positivas, bien positivas de lo una alternativa yo para yo lo he hecho con los productores. Ellos me han puesto ahí a palear.
de cómo se hace el bocachi. Entonces, y lo he visto, eso porque a mí me consta, tengo video de cómo la producción se mejora. ¿Es un poco lento el proceso? Sí, es un poco lento, pero vienen las apuestas. Si se empieza el ciclo, claro que... Sí, aquí les voy a poner un ejemplo. Miren la dependencia alimentaria, 93.6%. El dato que yo les dije de las verduras. ¿En cuántos meses nosotros pudiéramos tener cantidad de tomateras en este país? ¿En cuántos meses no pudiéramos tener cebolla, la papa, etcétera, etcétera? No pasa ni 6 meses, hombre. ¿Me explico? Entonces, eso requiere el acompañamiento técnico, sin duda alguna. Ahí juega el papel importante el CENTA, pero también se requieren los recursos para poder comprar las semillitas, para poder proteger esos cultivos de las plagas, las casas mayas, aunque sean de plástico, hombre. Sí. Aunque sean de plástico o de otro material, porque el plástico las puede, ¿cómo es?, coser. Pero hay bastantes experiencias sistematizadas como para poder hacer eso, y eso es lo que yo creo que hace falta todavía. Y por el lado nuestro de los consumidores, sí preocupa el salario. La encuesta de hogares y propósitos múltiples nos muestra que el salario promedio anda casi llegando a los $400, José. Promedio nacional. O sea, una cosa es que escuchemos que alguien gana $5,000, $7,000, y otra cosa es ya cuando sacas todo el promedio, con costo llegas a los $400. Sí. Encuesta de hogares propósitos múltiples 2021, José. Sí, pero también esa encuesta está algo viejita, va. Es la que tenemos, son los datos, sí, por eso digo. Son los datos oficiales. Ya va a salir la nueva encuesta, que es la que va a mostrar la del 2022. Eso es lo que va a mostrar. Sí, bueno, y también entonces, ver cómo va a estar funcionando el tema de los censos, porque acuérdate que la Digestic desapareció y la absorbió. Yo creo... No habría por qué tener... yo creo que no, porque yo he estado viendo... Hemos estado comparando la información de esta nueva unidad que la tiene el Banco Central de Reserva, y está publicándose la información. La Defensoría del Consumidor es quien no está actualizando la información de precios de vigilancia de mercado, sí la está actualizando el Ministerio de Agricultura. Entonces, creo que sí está funcionando, al menos en la información de esto, lo que yo he estado observando. Creo que sí, la Defensoría sí no la ha publicado. Sí. Y debiera de publicarla. Sí, claro. Ahora, ¿cómo te parece el trabajo que están desarrollando? Vaya, ahorita que se activó el protocolo de superintendencia de competencia, pero lo que está haciendo también la Defensoría del Consumidor, el mismo Ministerio de Economía, para tratar de ver cómo esto se va sorteando. Yo lo he dicho, lo he señalado, a mí me parece que la vigilancia de mercado no tiene que soltarse en estos momentos. No tiene que soltarse la vigilancia de mercado. Es importante vigilar el comportamiento de los precios de la canasta básica alimentaria, pero ojo, hay que ponerle atención a otros precios o irregularidades que se estén presentando en el mercado. Sí. Por ejemplo, este es un tema que yo he insistido muchísimo, con el tema de irregularidades en la prestación del servicio de agua. Sí. Tenés razón. Hace 2 semanas recibimos este recibo. Un consumidor que venía pagando 20 metros cúbicos y de pronto se le eleva 100 y pico de metros cúbicos, Josué. Porque no pagó un mes anterior, porque no tiene el dinero, le llegó el otro y ya le suma $956 después de estar viniendo pagando 3 y pico de dólares. Acabo de dar yo una referencia con el tema del pago de los servicios públicos. Estaba viendo, antes de venir a tu programa, no recuerdo quién subió en Twitter, hacía un comparativo del incremento de tasas municipales
en algunas alcaldías. Mexicanos. Eso, mencionaron mexicanos y mencionaron Soyapango. Soyapango, sí. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. No es justo. No en este momento. Más en este momento, sí, no en este momento. Hay que hacerlo. Ahí también funciona la vigilancia de mercado. Ojo con esto, porque la vigilancia de mercado nos muestra las irregularidades que se están presentando. No solo es con la empresa privada, es también con las instituciones. Es todas las relaciones en el concepto de la Ley de Protección al Consumidor. Es todo aquel que presta bienes o da servicio. O da bienes o da servicio. Esa es la ley. Es la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, ese es el papel. Por eso es que yo le he reclamado a la Defensoría del Consumidor y le he dicho que tiene que tener un papel de actuación, al menos en el tema de servicios, mucho más agresivo. La vigilancia de mercado está bien, sí, está bien. Eso es aplaudible, eso es, se felicita, porque yo sé que es difícil mandar a los equipos de trabajo, andar en la calle, andar tomando los precios, yo lo sé. Pero es aplaudible, sí, pero también lo otro hay que ponerle atención, porque esto molesta a la gente, pues si los datos son más que evidentes de que lo que les está golpeando es la situación económica. Si usted le mete más presión con irregularidades, ilegalidades, entonces, ¿qué va a terminar pasando? Pues la gente va a molestar muchísimo más, sí. Y ahí sí tienen que tener cuidado. Danilo, ¿y cómo estás viendo el tema desde la Defensoría? ¿Cómo están viendo desde el Centro para la Defensa del Consumidor? ¿Cómo están viendo ustedes el tema del mercado de los combustibles? Porque, pues sí, había una situación ahí bastante beneficiosa, que era el IVA diferenciado, pero que no se... pues ya no está vigente del todo, ¿verdad? Mira, yo, gracias por tocar el tema. En el tema de los combustibles, en el caso, el precio que, a ver, voy a empezar así. ¿Cuánto está desde que se eliminó el congelamiento y el IVA? Uh-huh. Y lo que acaba de actualizar el Ministerio de Economía, desde diciembre del año pasado al día de hoy, por galón en superior se está pagando 60 centavos de más. En la regular, 42 centavos de más. Y en el diésel 20 centavos de más, porque el diésel en esta última actualización, en los precios que están vigentes, es la que bajó mucho más y llegó, y por tanto el galón queda en 20 centavos. Comparado con diciembre del año pasado, que estaba el subsidio, que estaba la eliminación del IVA. Si tú en promedio, me voy a ir al caso del ejemplo de la gasolina super, que normalmente pues no cualquiera consume gasolina superior. Sí, están consumiendo regular para regular, centavos. Pero bueno, vámonos al ejemplo de los 42 centavos. Vámonos con este tipo de gasolina. Digamos que tú consumes 30 galones al mes por 42 centavos. Estás hablando de más de $16 que se te está incrementando tu facturación. Si fueran 30 galones al mes, pero sabemos que no es cierto, que consumimos más. Entonces, yo creo que se debiera, así como se está observando lo que está sucediendo en la guerra Rusia-Ucrania, que hemos visto una rebaja del precio del barril de petróleo, sin embargo la OPEP ha hecho un recorte. Y como este es un mercado eminentemente especulativo, lo que se puede observar es que el precio puede volver a subir. Ya de hecho llevamos 2 meses consecutivos de que ha subido. Entonces, si esto ya un mes más continúa así y la tendencia es al alza, yo sí creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele debiera
en este momento de retomar la idea de volver a la medida que se tenía el año pasado. Eso sí, yo insistiría que se focalice, hombre, que se focalice, porque hay gente que malgasta el combustible, o los carros, estos carros de lujo, qué sé yo, pero bueno, tú puedes ver el tráfico, Josué, en la mañana, ¿va? Sí. Yo creo que lo has vivido. Yo creo que mucha de esta gente es porque anda llevando a sus niños para los centros escolares. Ya a las 5 de la mañana tú ya ves tráfico, pues. Ya ves un montón de carros porque ahora sí, los papás están queriendo llevar bien temprano a sus hijos, los dejan en determinados lugares. ¿Tú sos amigo de que volviera a analizarse la posibilidad del IVA diferenciado? Sí. ¿Por qué razón? Porque el 2023 los precios de los alimentos continúan al alza, ya en 2023. Entonces, ¿qué hace un transportista con estos precios? Se los traslada al consumidor final. Entonces ahí es donde hay que ponerle atención. Entonces, desde la Defensoría del Consumidor, ustedes son, bueno, hacen el llamado a que se valore de parte de las autoridades competentes, gobierno, Asamblea Legislativa, el buscar mantener ese beneficio con IVA diferenciado para ahorrar un poquito. Ahora, porque ahí estaba la discusión, Danilo, de que no se había trasladado en los sectores productivos, porque todo el mundo gozó de eso, pero no se había trasladado, no había habido un impacto en el tema de, pues sí, una rebajita en el precio de los productos, pues. Sí, pero le estás ayudando al consumidor. Sí. Porque nosotros hemos propuesto y hemos dicho de que al menos a los trabajadores que ganan hasta $1,000 le eliminen la renta de manera temporal. No se ha tomado una medida de ese tipo, a lo mejor ni la van a tomar, pero bueno, el tema es cómo le das poder adquisitivo al consumidor final, que ahorita no lo tiene. Bueno, Danilo, yo creo que, mira, va a haber necesidad de estar haciendo esta actualización definitivamente, quizás cada 30 días, porque se está poniendo, como dicen, jocote la cosa. Sí. Muchísimas gracias, ¿oíste? No, a ti, Josué, de nuevo, qué gusto verte. Gracias por invitarme y un abrazo y cordial saludo a todas las consumidores y consumidoras que nos han ido escuchando y nos han visto. Bueno, próximo viernes vamos al horario regular, así que aquí estaremos de nuevo en la cabina azul de la poderosa JSKL de 2 a 3 de la tarde para Las Cosas Como Son Radio, para cerrar la semana productiva. Desde ya están invitados. Pórtense bien, que nada les cuesta. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaki. Buenas tardes para todos. Hemos presentado Las Cosas Como Son, conducido por Josué Natán Bakis. Las Cosas Como Son, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 9:30 de la mañana por JSKL, La Poderosa.